Les doy la bienvenida a la presentación de este libro, escrito por Lorenzo Jalabert, José López Mas y Denis Merklen. Este libro es editado por la editorial El Betretín, es una editorial nueva que comenzó el año pasado y está muy comprometido con la academia y con generar pensamiento crítico. Tiene otros libros que podrán encontrar también junto a la mesa al costado y junto con la editorial de Francia. A mi derecho, en primer lugar, tenemos a Denis Merklen, que es sociólogo, docente de la Universidad de Sorbonne de París III y director del Instituto de Estudios Superiores de América Latina. Está dedicado a estudios de clases populares y la publicidad popular, en particular concepto que ha desarrollado con especialidad. Vivió en Argentina durante más de 25 años, que sus padres debieron exiliarse allí a causa de la dictadura cívico-militar uruguaya, y en 1996 se trasladó a París, donde continuó con su formación profesional. Luego tenemos a Gerardo Caetano, profesor de esta casa. Es historiador y politólogo, doctor en historia, docente de grado 5 de la Universidad de la República. Ha dedicado a la investigación en el área de la historia política, siendo investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Es autor de numerosas publicaciones que contribuyeron al pensamiento crítico, comprometiéndose con la defensa de los derechos humanos y las luchas democráticas. Y a continuación tenemos a José López Mas, que es arqueólogo y antropólogo, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de París y docente de la Universidad de la República, y ha realizado diversos estudios sobre la dictadura uruguaya, colaborando con la búsqueda de desaparecidos durante casi 10 años. Y nos falta uno de los autores que no pudo participar, Lorenzo Jalabert, que se encuentra en Francia y lamenta mucho no poder estar en la presentación del libro. Así que a continuación les dejo con la palabra de Caetano, que va a comenzar con un comentario al respecto del libro. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Realmente siento como un honor el que me hayan pedido la presentación de este libro por varios motivos. Primero, porque conozco a sus autores. Son autores que tienen una enorme consistencia y una enorme rigurosidad académica, pero también tienen un conjunto de valores que los lleva a ser absolutamente comprometidos en la lucha por una sociedad mejor, en una lucha por un mundo mejor. Y esto que debiera ser, bueno, obvio, no es obvio. Por eso hay que insistir en ello. Que la rigurosidad académica en sociedades como las que vivimos, ante desafíos como los que hemos debido soportar y vencer, y particularmente en el estudio de una dictadura, con terrorismo de Estado, la rigurosidad académica con la que se aborda un tema siempre tiene que estar asociado con defensa de valores, con defensa de una sociedad más democrática que pueda incorporar ese programa absolutamente fundamental que es la verdad, la justicia, la memoria y la reparación respecto a hechos tan traumáticos como los que vivió el Uruguay durante la dictadura. El campo de los estudios sobre la dictadura uruguaya es un campo que está avanzando. Decir que sobre la dictadura uruguaya, que sobre las violaciones a los derechos humanos, que sobre las resistencias del incilio y del exilio y tantos otros temas, decir que sobre la evolución de las políticas del régimen dictatorial, de esa colusión entre civiles y militares que apostaron a la refundación, en su perspectiva, de lo que ellos llamaron una nueva república, que no era ni nueva ni era república, y que por suerte fracasó, aun cuando hay cuentas pendientes que todavía están entre nosotros, lamentablemente.
decir que no se ha avanzado nada en el estudio de todos esos temas y otros sería un grave error. Se ha avanzado mucho, hay una acumulación sumamente importante y muy variada. Ello no quiere decir que no reste muchísimo por avanzar. No son dos visiones contradictorias. Es mucho lo que se ha avanzado, pero es muchísimo lo que resta por conocer. Y esto es un desafío muy grande, porque si esta tensión es inherente al abordaje de cualquier periodo histórico, lo es particularmente cuando el objeto de estudio es una dictadura con terrorismo de Estado, es una dictadura que generó un pasado traumático, y que, como no me canso de decir, porque lo prueba la historia universal, daña a sus víctimas no solo directas, daña a los descendientes de las víctimas en muchas generaciones, e incluso daña a los descendientes de los victimarios, con lo que la exigencia siempre presente de elaborar un duelo y de profundizar en verdad, en justicia, en memoria, para dar ese duelo que lamentablemente no tiene punto final posible, y los que piensan de otra manera se equivocan, los que piensan que eso se resuelve cuando se mueran los protagonistas de uno y de otro lado, como si hubiera protagonistas excluyentes y como si hubiera uno y otro lado. No. Y las pruebas son extraordinariamente avasallantes. Por eso es tan necesario la presencia de libros como este. Y aprovecho también para saludar la presencia de una editorial joven, no solamente nueva, joven, como la editorial Berretín, que promueve la presentación, la publicación de estas investigaciones. En este caso, ustedes saben que los historiadores trabajamos con documentos, todos los documentos que podamos, y además los documentos muchas veces resignifican lo que dan porque son preguntados de manera distinta. Nunca un documento deja de hablar, porque siempre emergen preguntas nuevas y siempre interrogamos al pasado y a los documentos desde preguntas del presente. Y ese presente va cambiando, va demandando otras cosas, va demandando otras narraciones. Lo hacemos con documentos y lo hacemos con preguntas. Y ningún historiador, ninguna narración sobre el pasado, maneja un discurso de la verdad. No. El discurso es el mejor discurso posible es el discurso del pensamiento crítico, del conocimiento crítico sobre el pasado, porque deja una simiente que avanza. En este sentido, este libro trae documentos y preguntas nuevas, efectivamente nuevas. En la documentación hay un aporte sustantivo, que es el aporte de multiplicidad de documentos desclasificados provenientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que, producen de alguna manera una visión realmente extraordinaria a propósito de, informes de embajadores, correspondencia privada, como material gráfico, como este libro incorpora, relatos olvidados, informes de muy diversa índole,
La historia de cualquier sociedad está hecha de esa urdimbre de grandes procesos colectivos y de travesías y aventuras personales. Y a eso se suma, bien, el trabajo de auténticos especialistas sobre el periodo, que se realiza a través de un perfil interdisciplinario. Denis Merklen, sociólogo, José López Mas, arqueólogo, Lorenzo Jalabert Amado, historiador. Y créanme, si siempre las sociedades requieren miradas multidisciplinarias, y la Facultad de Ciencias Sociales es un buen ejemplo de ello, porque si ustedes van piso por piso van a ver la sede de distintas miradas disciplinarias. En el caso de la historia de una dictadura, esto se vuelve absolutamente central. Trae mucha novedad por la documentación. El libro está secuenciado en un primer capítulo de Lorenzo Jalabert, titulado Impresiones de un neutral, los golpes de Estado de 1973 vistos por el embajador de Francia. Aquí hay un nuevo, hubo un cambio de embajador francés en Uruguay previo a la dictadura, que marcó un cambio en el relato que recibía la Cancillería francesa respecto a lo que estaba aconteciendo en el Uruguay, lo cual es sumamente importante. Les confieso que los informes diplomáticos para mí tienen una fascinación especial. No porque digan la verdad, no hay ningún documento que diga, entre comillas, la verdad, los hechos tal cual suceden, no. Pero ver la secuencia de los informes que los embajadores hacen respecto a lo que acontece en un país determinado es extraordinariamente interesante. En el Uruguay, por ejemplo, el profesor Benjamín Namun ha hecho un aporte realmente gigantesco, publicando en decenas de tomos los informes diplomáticos franceses, ingleses, belgas, y de muchos otros países. Entonces es maravilloso, por ejemplo, ver la forma terrible con la que hablaban de José Valle y Ordóñez hace 100 años. Pero también es impresionante ver que cuando cambia un embajador, de pronto aparece la posibilidad de que un embajador diga otra cosa. Y entonces hubo una quiebra, por ejemplo, en los embajadores ingleses en los tiempos de la segunda presidencia de Valle y Ordóñez, y se pasó de un embajador que se decía que Valle y Ordóñez era un zar, pero con el inconveniente que era un zar comunista, a otro embajador inglés que a los pocos meses decía que en el Uruguay estaba desplegándose el experimento social más importante del mundo, con el componente democrático que lo hacía realmente persuasivo. Este embajador incluso concurrió a la convención del Partido Colorado Ballista, que se realizaba en el Teatro Royal, atrás de lo que hoy es el Teatro Solís. Y ustedes saben, en las convenciones partidarias de antes había orquesta. En la convención del Partido Colorado no se entonaba el himno nacional, se entonaba la Marsellesa y el himno a Garibaldi. Pero ese día, como un favor especial, entonaron God Save the King. Cuando uno lee, por ejemplo, el cambio que hay en el relato del embajador francés anterior al 72 y ve al nuevo embajador, ve un cambio de esa dimensión. Y es muy impresionante ver, y lo hace muy bien Jalabert, cómo
ese embajador, bueno, distingue los grupos dentro de los militares. Dice que están los peruanistas, están los abrasilerados y están los indiferentes. Y establece algunos elementos muy interesantes para advertir la evolución del peso que cada uno de esos grupos tuvo en determinadas circunstancias. En el segundo texto, Denis Merklen, con mucho de esa documentación, analiza ese episodio trágico, todavía abierto a muchas incertidumbres, que él titula bien De Trabal a Soca. Y allí, en polémica con otros investigadores muy valiosos que han trabajado el tema del asesinato de Trabal y de la del ominoso fusilamiento de 5 personas en Soca y de la coda realmente increíble que siguió a ese episodio con quienes pudieron sobrevivir y de alguna manera generar el testimonio. Me refiero, por ejemplo, a Julio Abreu. Yo cuando quiero narrar el terror, lo que puede llegar a generar el terror, les hablo de Julio Abreu, alguien que es capturado, secuestrado, que se salva y que luego pasa 30 años, más de 30 años, sin animarse a hablar. Había pasado la democracia, habían pasado distintos gobiernos, había llegado el Frente Amplio al gobierno y se animó a hablar prácticamente desde la necesidad de romper con el terror. Y eso nos lleva, y acá está muy bien contado, que el terrorismo de Estado, y hay que repetirlo una y otra vez, no es un desborde represivo, es un proyecto ideológico que lo que busca es inmovilizar. Está muy bien narrado por Denis, que primero se apega a los hechos, que luego refiere justamente la documentación y lo que dicen los documentos de los archivos desclasificados del Ministerio de Asuntos Extranjeros, y que luego deja abierta la forma en que los embajadores franceses que se sucedieron analizaron el episodio y que deja preguntas absolutamente profundas, deja preguntas que efectivamente no tienen respuestas totales y de alguna manera nos resuma ese contexto de época en medio de la tragedia. El tercer capítulo pertenece a José López Mas. No necesitamos hablar de José López Mas, brillante arqueólogo, pero un hombre que en los momentos más difíciles se jugó por la verdad, y se jugó en términos de jugar la vida por la verdad. En este caso aportando esa exploración de los archivos de la diplomacia francesa a propósito de asuntos relevantes del periodo de la dictadura, los años previos al golpe, la situación de los presos políticos y la preocupación de los dictaduras frente al rodaje de una película como Estado de Sitio de Costa Gabras. Y finalmente, y no necesito decirles que fue un capítulo para mí particularmente entrañable, el último texto de Denis Merklen, Vivir lejos
quedarse juntos. El exilio de los uruguayos en Francia. Allí Denis, desde una visión interdisciplinaria, primero que nada llega al núcleo duro de lo que es alguien que vive un exilio. No es casual el acápite del Sabalero. Nunca se me cruzó por la cabeza adaptarme. La gente no se adapta, vive nomás. La experiencia de un exilio vivido bajo una tensión subjetiva muy fuerte, un registro de las 3 grandes oleadas de exiliados uruguayos en Francia. La primera tanda, básicamente, de Tupamaros entre 1972 y 1975, la segunda a partir del 77, en donde había militantes y simpatizantes de otros grupos de izquierda y sindicalistas, y la tercera, una tercera tanda que vino de Cuba. Allí está muy bien narrada desde adentro, en profundidad, con el alma de los hechos, la vida de los exiliados uruguayos en Francia. Incluso en uno de los momentos, citando a un exiliado tupamaro proveniente de Cuba, Merklen registra, hay 2 tendencias bien diferentes. La línea de ruptura es los que se integran y los que no se integran. Y también, al final, la evocación. Nosotros somos un pueblo de migrantes. Creo que no hay una definición mejor de lo que un emigrante vive que la que daban los gallegos cuando decían que portaban siempre una muerte chiquita. Hace poco en el tiempo, manejando ese episodio, me advirtieron que el concepto de muerte chiquita en América Latina es polisémico y que puede llevar a algunos equívocos complicados. Y sin embargo, esa dimensión de la muerte chiquita es una dimensión, esa dimensión de la tensión subjetiva de todo exiliado, sobre todo aquel arrojado entre el terror, desde el terror, está resumido hasta en sus perspectivas más firmes. Por eso y por tantas cosas más, creo realmente que este es un libro que debe ser muy bienvenido al Uruguay. Siempre han dicho que el Uruguay tiene con Francia un idilio no correspondido. Incluso no hace mucho tiempo, hace algunas décadas, hubo un embajador francés, Pierre Charras, que escribió un informe sobre los vínculos entre uruguayos y franceses que se titulaba de esa manera: un idilio no correspondido. Sin embargo, y con mucha carga de futuro, y ojalá que desde la simiente de muchos libros como este, me atrevo a decir que tal vez la historia pueda cambiar y podamos tener un idilio correspondido. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Voy a decir unas palabras en nombre de los autores, José López Mas y Lorenzo Yalaber incluido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la editorial El Berretín por haber transformado unas notas, unos papeles, unos textos en libro. Ese es un proceso complejo, delicado, y el trabajo del editor es siempre
una contribución fundamental. Uno cree que son los autores los que escriben los libros, eso es absolutamente cierto, pero lo que los autores escribimos no convierte nuestros textos en libros, y los libros tienen una vida larga, o esperamos que la tengan, compleja, quiero saludar entonces el esfuerzo del Berretín, que tiene una energía muy interesante, de muchísima creatividad, de muchísima responsabilidad, de un profesionalismo incipiente que se está cuidando allí, y no hay nada más desagradable para quienes pasamos una buena parte de nuestro tiempo leyendo que leer libros mal hechos, y eso no siempre es culpa de los autores, a veces es responsabilidad de los editores. Entonces, hace unas pocas horas que tenemos esta edición entre las manos, y bueno, no podemos sino agradecer a los amigos del Berretín y desearle a esa editorial una prolífica producción de hijos que circulen por el Uruguay, por Montevideo, espero también por América Latina, y que el camino sea largo y productivo. Es verdaderamente muy placentero y muy satisfactorio cuando nosotros como autores nos encontramos con editores que cuidaron nuestras palabras, nuestro esfuerzo. Entonces no quiero dejar de decirlo porque es realmente importante. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por venir con curiosidad y a apoyarnos, a escucharnos, a recibir, a acoger el libro de alguna manera en el espacio público. Sé que muchos de ustedes deben sentirse concernidos y deben seguramente han estado afectados por los temas de los que el libro trata, y nosotros sabíamos eso cuando estábamos escribiendo, y nos confiere una gran responsabilidad. Esperamos estar a la altura. Un importantísimo sociólogo francés, que seguramente muchos de ustedes conocen, Pierre Bourdieu, decía que uno de los principales problemas de las ciencias sociales es que el objeto sobre el que trabajan, sobre el que investigan, es un objeto que habla. Entonces ese es siempre un problema para nosotros, porque las piedras poco pueden decirle al geólogo sobre lo que él escribió. En cambio nosotros esperamos con mucha ansiedad saber qué es lo que piensan nuestros lectores, y mucho más aún cuando se han atravesado o se están atravesando, como bien dijo Gerardo Caetano, procesos de un traumatismo tal como el que vivió la sociedad uruguaya, ¿no? Y bueno, y muchísimas gracias a Gerardo Caetano por esta maravillosa presentación, por haber aceptado leer nuestro libro y producir un texto de contratapa que de alguna manera también nos tiene de la mano. Para mí es particularmente emotivo porque ustedes todos saben la importancia del trabajo de Gerardo Caetano para la historiografía uruguaya, para un sociólogo como yo que me metí de improvisado historiador a revisar documentos en un terreno para el cual no dispongo de todas las herramientas y de todos los entrenamientos necesarios. Es un espaldarazo importante y así lo recibo. Así que muchísimas gracias, Gerardo, por el acompañamiento. Quiero agradecer también, y ahora hablo en nombre propio, a José López Mas y a Lorenzo Jalabert. Voy a contar un poquitito de la trastienda de la investigación que dio lugar a este texto. Hace unos años el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia mudó sus archivos a las afueras de París y continúa, es un trabajo permanente de los archivistas, en la clasificación y el catalogado de los archivos. Los archivos no son una montaña de papeles con las que uno se encuentra, y si fuese eso, estaríamos fritos, ¿no? Afortunadamente, antes de que nosotros accedamos, hay archivistas que hacen posible que nosotros entremos allí, ¿no? Imagínense esos archivos, de ese archivo que existen desde antes de que Luis XIV fuese rey, así que hay una gran cantidad de papeles y de documentos allí. Entonces ese ministerio había puesto al alcance del público
los archivos hasta mediados de los años 80 y decidieron organizar una serie de actividades que titularon Archivos y Dictaduras, y eran referidos a las dictaduras de distintos lugares del mundo. Desafortunadamente, en el mundo en el que vivimos, las dictaduras no son algo que escasee, todo lo contrario. Y entonces llegó un momento en que quisieron trabajar sobre las dictaduras del cono sur de América Latina, y quienes ocupaban de eso no eran expertos de todas las regiones del mundo. Entonces nos solicitaron para que acompañásemos ese trabajo, que revisásemos los archivos y que estableciésemos un programa de trabajo que terminó con un coloquio internacional que tuvo lugar en París. En ese momento estaba José López Mas como profesor invitado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Lo convidé a que formásemos un equipito y que fuésemos a explorar los archivos que tenían que ver con el Uruguay. Nos juntamos con Lorenzo Jalabert, nos repartimos un poco el trabajo, empezamos a consultar los papeles y vimos qué hacer. Ese coloquio tuvo lugar, nos acompañaron otros cuantos uruguayos que no están aquí porque no produjeron informes de investigación, pero sí participaron del coloquio. Está allí un poquito en el pasillo una de las partícipes de aquel coloquio que viajó a París a participar. Isabel Shebor, también vino la jueza Mota, Mirta Guiance, ayúdame Pepino a recordar, Gabriel Gatti, de la Universidad del País Vasco en Bilbao. En fin, éramos una banda de uruguayos que prácticamente nos imponíamos a los pequeños brasileros y argentinos, que eran muchos menos que nosotros. Entonces, este libro es un poco el resultado de aquel trabajo que se inició en ese momento. Nosotros tuvimos la perspicacia de aprovechar la invitación y el pedido de colaboración de parte del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia para pedir el acceso a algunos archivos que sabíamos delicados, ¿no? Principalmente los que tenían que ver con el asesinato de Ramón Trabal en París en 1974, porque ese es un hecho no esclarecido por la justicia y sobre el cual hay un contencioso diplomático que aún permanece abierto, justamente porque la justicia no ha actuado en la resolución del caso. Entonces fue difícil, no fue fácil, lo obtuvimos, pudimos leer esos papeles, esperamos no ser los últimos que lo hagan, y trabajamos sobre una serie de asuntos. Gerardo Caetano acaba de hacer un perfecto recorrido del libro. Produjimos también luego documentación, no solamente consultamos la documentación existente, sino que produjimos documentación. ¿Cómo producimos nosotros documentación? Por ejemplo, haciendo entrevistas. Entonces, también aprovecho para agradecer a todos aquellos, por ejemplo, exiliados, militantes, autoridades, actores que participaron o tuvieron conocimiento o vivieron hechos que nosotros decidimos explorar, y que nos brindaron su testimonio, su palabra, sus recuerdos, su memoria, pusieron a disposición de alguna manera sus vidas para que nosotros pudiésemos trabajar con ellas. Siempre hay una deuda que tenemos con ese tiempo que nos es dedicado. Bueno, creo que sobre el contenido del texto tal vez haya preguntas y podamos hablar de él a partir de las preguntas o de las inquietudes que ustedes tengan para formularnos. Sabemos que algunos de los elementos que el libro contiene pueden ser polémicos. Así creímos conveniente trabajar, porque la documentación que estábamos manejando nos sugería que era eso lo que había que decir.
en relación con una cantidad o con algunos asuntos, no una gran cantidad, algunos asuntos, nos atrevimos incluso de alguna manera a polemizar o a presentar hipótesis que no son las que todo el mundo maneja sobre algunos hechos, como por ejemplo las secuencias de esos dos momentos importantes de la historia, que son febrero y junio de 1973. Entonces sabemos que lo que nosotros decimos allí o lo que encontramos no corresponde con otros trabajos que precedieron el nuestro, y como dijo Gerardo Caetano, y con esto voy a terminar, lo que los investigadores en ciencias sociales podemos aportar al espacio público, a la vida social, a las sociedades, no reside tanto en la verdad. Es verdad que a veces logramos establecer algunos hechos que pueden ayudar a constituir puntos de apoyo para que el debate público luego sea más claro, ¿no? No sé si hay que llamarle a esto verdad o no, me parece que sí, que eso no quiere decir que sea eterno, inamovible e indiscutible, pero hay ahí a veces elementos factuales que nosotros estamos en condiciones de aportar. Pero creo que esta no es la contribución fundamental. Me parece que nosotros también les brindamos a ustedes, me refiero ahora a quienes no sean investigadores en ciencias sociales, y creo que aquí hay unos cuantos, lo que podríamos llamar una inteligibilidad del mundo, una nueva manera de ver, un punto de vista, que no es un simple relato, no es una opinión, porque nosotros estamos encorsetados por las disciplinas de trabajo, las metodologías de trabajo que organizan nuestras disciplinas. No podemos hacer como queremos y lo que se nos ocurre y decir cualquier cosa, porque no escribimos simplemente ensayos, son textos de investigación. Y entonces, esta contribución, por ejemplo, desde la sociología, en mi caso, aporta una nueva manera de ver, que está construida de cierta manera, y nosotros explicitamos la manera en que lo hacemos, para que eso sea recogido y pueda participar en la construcción de los debates públicos, de las políticas públicas, de la proyección hacia el futuro, de las miradas hacia el pasado, de las discusiones, de los debates. Creo que esa es la manera en que yo tengo de entender lo que Gerardo Caetano llamó el pensamiento crítico, que es una etiqueta que me viene muy bien, digamos, ¿no? Pero creo que es eso lo que nosotros hacemos, aportar una mirada que es diferente. Y hay allí una tensión. Ya me ha ocurrido a mí muchas veces que, porque nosotros los sociólogos tenemos tal vez una pequeña desventaja frente a los historiadores, salvo aquellos que hacen historia muy contemporánea, y es que muchísimas de las veces el historiador trabaja con cosas que ocurrieron, y nosotros con cosas que están aconteciendo en este momento. Somos investigadores del presente, ¿no? Entonces, allí es muy fácil que digan, pero este sociólogo, ¿de dónde sacó lo que tenía para decir? ¿No? Yo eso no lo veo así, no me parece que este tipo... Y bueno, eso es parte del juego, es parte del riesgo, es parte del trabajo, ¿no? Nos gusta publicar, nos gusta subirnos al escenario a cantar, bueno, cada tanto nos ligamos un tomatazo, y eso está muy bien, porque también nos ligamos aplausos, y eso nos da mucho placer. Entonces, bueno, esto es lo que trajimos luego de unos años de trabajo, lo ponemos en circulación entre las manos de todos ustedes, y esperamos de muchos más, y veremos qué nos dicen luego de la lectura. Entonces, muchas gracias, y Pepino. Hola, buenas noches. Me quiero sumar a todos los saludos que se han ido acumulando, que me preceden, reconocer el coraje de la editorial de lanzar este libro, de los compañeros que trabajaron en la investigación, de Gerardo, tomarse el trabajo para introducir
el trabajo. Y yo apenas quería recordar algunas cosas, cómo esto arrancó. Si yo estaba casualmente en Francia con otra actividad y surgió esa casualidad. Si yo me considero un pasajero oportunista en este libro. Yo estaba allí, vi la luz prendida y toqué timbre. Me dice Denis, mira, acaban de desclasificar estos documentos, habría que ir a cortar la caña. Se precisa gente que vaya a mirar qué hay ahí adentro un poco y ordenar. Y bueno, yo no, como arqueólogo la verdad que no tenía mucho trabajo, pero yo soy antropólogo también, y entonces eché mano al antropólogo que tengo adentro para tratar de ver, de mirar críticamente ese material que teníamos, un material diferente. Es decir, lo que termina siendo publicable es una selección de muchísimos documentos que tuvimos oportunidad de acceder. Ahí me llamaron me llamaron la atención diferentes cosas de diferente naturaleza. Por un lado, ver cómo desde la percepción del embajador se veía antes del golpe de Estado que se estaba montando ya un autoritarismo sistematizado. Eso se ve claramente, me pareció interesante también. Hubo cosas como que se habla mucho del Plan Cóndor. El Plan Cóndor ha sido muy estudiado, pero hay documentos que muestran que antes de las fechas que se manejan formalmente, si la lectura es fina, se ve que empiezan a ocurrir elementos de tipo de contrainformación. Es decir, la embajada uruguaya empieza a contaminar la diplomacia francesa, denunciando que se preparan cosas, que en realidad después las entrevistas no se preparaba nada, era nada más que una manera de poder involucrar a Francia en esa propia política que estaba desarrollando el Estado uruguayo, y que yo estoy convencido que tenía gente allá. Como está apareciendo en página 12, también se seguían hablando de gente infiltrada, se supo después, estuvo Astiz comiendo asado en todas las parrilladas de exilados. Y bueno, si uno mira muy finamente, en fechas previas a las que se maneja, hay manejo de información que permite dar a reconocer de que se está montando, que el gobierno uruguayo está manejando información del gobierno argentino, denunciando cosas, como es una política más o menos coordinada. Me llamó también la atención la preocupación de la película que se estaba filmando por Costa Gabras y el interés obsesivo de las autoridades de que se parara, de que se diera cuenta quién estaba, que atrás de eso, cuál era la productora que estaba lanzando esa película, y esa preocupación de que el Uruguay quedara mal públicamente. Y es interesantísimo porque, bueno, yo no estaba habituado a hablar correspondencia diplomática, cómo el gobierno francés empieza a pasar el expediente de un ministerio a otro para dilatar eso, porque al final termina asumiendo y decir, mira, en este país nosotros no llevamos adelante la censura, acá no hay nada que justifique la censura. Y me pareció súper interesante todo ese proceso que van construyendo, primero dilatando la cuestión como para tomarse su propio tiempo y finalmente sentando algunas cosas claramente, o sea, que Francia no se podía meter a interrumpir una película que no ponía en peligro nada, sino que relataba una historia. Hay montones de documentos más interesantísimos que por suerte, mencionaba Gerardo, también han publicado recientemente el conjunto o parte de una gran cantidad en bruto, y que eso va a permitir que otros investigadores puedan meterse, zambullirse y seguir leyendo esto, y que seguramente va a dar lugar a otras lecturas y a otras cosas, y bueno, y yo me quedo por acá. Quiero agradecer una vez más a Denis, que me vio en el corredor ese día y me dijo, ¿dónde vas? Vamos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, como él, espero que también de parte de ustedes el libro colme las expectativas que puede llamarla el título que lo convoca. Muchas gracias. Bueno, abrimos de preguntas para quien quiera consultar a los autores. La dictadura desde Francia, ¿no? ¿Desde dónde mira, digamos, el libro? Los autores miran lo que relatan en Francia. No sé si me explico. Bueno, eso es muy interesante. Nosotros lo miramos también desde Francia, y voy a decir por qué.
pero tal vez tú querés dar una respuesta distinta. Nosotros lo miramos desde Francia, digo yo, pero con toda seguridad, con un corazoncito uruguayo, porque todos los uruguayos no están en el Uruguay, desafortunadamente o afortunadamente, o un poco de cada cosa. ¿Por qué lo miramos desde Francia? ¿Cómo lo miran? Quiere decir. Bueno, porque en primer lugar hay algo muy importante que tal vez es un poquito sofisticado para lo que hoy, para las conversaciones que querramos tener hoy, pero nosotros lo miramos en francés. Claro. Lo leímos en francés, lo conversamos en francés y escribimos en francés. Este libro es una traducción, salvo por uno de los textos y por la introducción, de textos escritos en francés en un primer momento. Y eso sabemos que la lengua en la que uno produce la ciencia, la lengua no es simplemente un vector de comunicación de informaciones, es un modo de pensar, ¿no? Una estructura así. Entonces, hay una versión francesa de estos textos que está en curso de publicación en Francia, en las Presse Universitaire de Nanterre. Entonces, sin duda, esto está también pensado, leído, mirado desde Francia, ¿no? Ahora, cuando nosotros tradujimos los textos, ahí nos dirigimos a la sociedad uruguaya y la traducción siempre es un proceso de adaptación, de reconsideración. No hubo, fue una traducción que se tomó ciertas libertades, no hubo una preocupación por traducir fielmente un texto porque el autor había escrito en francés y teníamos que pasarlo al español para que el lector hispanoparlante pudiera leerlo. Éramos nosotros mismos y éramos bilingües, y entonces allí pudimos producir adaptaciones necesarias para que esos textos, a nuestro entender, pudiesen responder a las preguntas que creemos la sociedad uruguaya o los uruguayos pueden hacerse respecto a esos documentos que nosotros tuvimos la suerte de tener entre las manos. Entonces, bueno, eso fue producido en Francia y desde Francia, pero hay un fenómeno de circulación del que es difícil dar cuenta también. Una buena parte de la documentación que nosotros estudiamos fue escrita aquí, en Montevideo, porque fueron los informes que el servicio diplomático de las embajadas, y firmado por los embajadores, muchas veces con ayudas de su equipo, escribieron aquí para informar a los que estaban allí, ¿no? Entonces, esta circulación es muy importante y vuelvo sobre algo que fue dicho. Es particularmente interesante observar lo que un observador observa, ¿no? Es decir, tomar conciencia de lo que un embajador, por ejemplo, vio, lo que hizo. Algunos de los embajadores tuvieron una actividad cuasi frenética. Uno le da un cierto vértigo. Se van al interior, a un cuartel, a hablar con un general, se reúnen en otra embajada con otros embajadores, consultan con periodistas, estudian encuestas, hacen informes sobre la inflación o sobre las carencias cuando había vedas, ¿no? Para todos aquellos que tienen memoria de aquella época en que había vedas de carne o de aceite, y entonces, o las encuestas Gallup que dan estados de la opinión, o leen la prensa, o se reúnen con las autoridades, un poco menos, porque esto es un poco más formal, o convocan o van a comer con un político de la oposición, o estaban muy preocupados por el crecimiento del autoritarismo. A principios de los años 60, los embajadores franceses dicen que el Uruguay se encamina ineluctablemente hacia una dictadura. 10 años antes de que el golpe de Estado ocurra, y dan elementos de planes preparatorios. Esto requiere un trabajo
de integración al espacio político, a las autoridades, a los distintos actores, complejo, fino, en fin, es particularmente interesante y bueno, requiere que se tomen todas las distancias necesarias para entender que eso es el informe que un diplomático hizo a sus autoridades, es decir, que él está controlando lo que dice porque se dirige, tiene un propósito particular, ¿no?, lo que está haciendo. Entonces, bueno, esa es un poco la trastienda. Y luego debe saberse también que en esas carpetas, en algunos de los casos, hay otro montón de documentación. Informes de la policía, autopsias, escritos económicos, informes de la OTAN, por ejemplo, recortes de prensa. ¿Por qué se guardaron tales recortes de prensa y no otros? ¿Quién fue el que decidió que esos documentos debían integrar esa carpeta y ser conservados durante 40 o 50 años e incluso más, ¿no? Entonces uno lee, a veces es un recortecito, así un papelito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene esto? ¿No? ¿Quién es el editor? ¿Qué dice? En fin, uno comienza a hacerse muchas preguntas. Claro que nosotros estábamos en la trastienda de un Estado, el Estado francés, ¿no? Porque esa documentación será dada pública un día, pero en el momento en que es producida es la documentación que no está destinada a ser publicada o que está destinada a no ser publicada, ¿no? Es un informe interno de un servicio del Estado. Entonces, todos eso que puede parecer detalles son elementos que uno debe tener, sobre los que debe tener una vigilancia muy particular al leer, ¿no? Uno tiene que conocer la naturaleza del documento que está leyendo y sus condiciones de producción para poder darle luego un estatus particular en el trabajo, ¿no? Bueno, todo eso los profesionales lo saben de memoria y lo enseñan en sus cursos de metodología a los estudiantes de los primeros años de la facultad, pero muchas veces los lectores no lo ven, ¿no? Porque es parte de la cocina nuestra. ¿Qué es una pregunta esa? Desde lo que ustedes leyeron, ¿pudieron ver si la Embajada de Francia, si Francia tuvo algún tipo de participación en todo lo que sucedió en Uruguay, algún tipo de... Bueno, imagino que estas comunicaciones y estos recortes guardaban cosas que para ellos resultaban importantes y obviamente no se pueden encontrar hoy, pero en aquel momento sí, porque no lo sé. ¿Se puede ligar algo de las comunicaciones con lo sucedido para Uruguay, con el caso de Soca, con lo que sucedió en Argentina? Sabemos que hay algunas cuestiones de los balones de la muerte que fueron como ejemplo en Argentina llegados a Francia, sacan en Uruguay también, no sé, encontraron algún tipo de documentos, eso por un lado. Por otro, ¿qué piensan ustedes que pasa en la francesa hoy acerca de lo que ustedes están publicando, porque son sus relaciones íntimas, vamos a decir, sus publicaciones íntimas que también hoy suceden, ¿verdad? No, yo sobre lo primero que preguntabas, recuerdo haber leído un documento de Queirolo, general Queirolo, que pide apoyo para mejorar la actuación policial, pero queda con una charla y después un comentario cuando él eleva porque se lo está comentando al ministro o a las autoridades en París. Me entrevisté con Queirolo, lo coquetean un poco al embajador francés, siempre le dicen, generales que están encumbrados en ese momento, le dicen que en realidad ellos no están tan cerca de Estados Unidos, que se sienten más cerca de Francia. Uno lo ve dicho por Queirolo, después lo dice, me acuerdo, hasta Juan Carlos Blanco en algún documento. Uno ve allí siempre ese coqueteo, pero no nada concreto. Yo no vi ninguna cosa más que eso. Yo no sé si tú te recuerdas algo. No, sí hay cosas relativas al... bueno, cuando se produce el asesinato de Ramón Trabal, ahí hay es un momento de altísima importancia, ¿no? Porque hay, como decía José López Mas, hay un juego complejo de interpretar.
lo que el embajador dice es que el ministro Blanco viene a quejarse y a decir: esclarezcan ese hecho, ustedes están albergando a la subversión internacional, París es una cuna de subversivos y miren lo que pasa. Porque ustedes protegen a la subversión internacional, están matando a un diplomático en París. Entonces, encuentren a los responsables, júzguenlo y hacen presión, una presión muy fuerte. Y el embajador entonces pide al ministro: denme elementos que sabe la policía, que dice el juez, que puedo tener. Y entonces están allí en la carpeta esos intercambios, ¿no? Por ejemplo, la autopsia del asesinato de Trabal. Ahí decía yo, puntos de apoyo, por ejemplo, que nosotros podemos poner a disposición del público. Tenemos, pudimos consultar la autopsia, entonces sabemos que recibió tantos balazos en tales lugares, de tal lugar, que había 2 tiradores, que fueron armas de tales calibres. Bueno, todos los detalles que pueden aparecer en una autopsia, ¿no? También hemos encontrado, por ejemplo, hay un personaje a quien cuya memoria quisiera saludar. Hay aquí personas que estuvieron exiliadas en Francia. Alain Labrousse. Alain Labrousse fue un joven cooperante en el Liceo francés en los años 60, que tuvo que irse porque simpatizaba un poco con los tupamaros y entonces tuvo que irse del Uruguay, y cuando llegó a Francia se convirtió en un primer momento en un importantísimo actor de denuncia de la tortura y de la represión que estaba ocurriendo en el Uruguay antes del golpe de Estado. Y luego, cuando los uruguayos comenzaron a llegar, cumplió un papel importantísimo en la acogida y la solidaridad con los uruguayos durante muchísimo tiempo. Es además el autor de 2 libros sobre la guerrilla en el Uruguay, uno publicado en 1973 y otro con la llegada al poder o a la presidencia de la República de José Mujica. En un momento, por ejemplo, Alain Labrousse va a organizar un recital de solidaridad con los países de América Latina en un lugar muy importante de París que se llama La Mutualité, con Mercedes Sosa y otros músicos. Entonces, la prefectura de París, que tiene que autorizar el acontecimiento, pregunta al embajador si le parece conveniente que esta actividad sea autorizada. Y el embajador dice: pero ahí nos trae problemas, ¿qué saben? Y entonces hay un informe de la policía secreta, un informe secreto que parece como las películas de espías, que nos dicen que Alain Labrousse estaba casado con una uruguaya, que vivían en tal dirección, que trabajaba en tal lugar, que ganaba tanto dinero, que imprimían un boletín que se editaba en las ediciones Maspero, que fue un gran editor francés del pensamiento crítico. En fin, hay un montón de detalles. ¿Cuánto costaba? ¿En qué imprenta lo imprimían? Bueno, entonces uno puede ver allí que la policía francesa prestaba atención, a veces con mucha minucia, a las actividades de algunos exiliados o de algunos franceses solidarios con el exilio latinoamericano. Pero no encontramos más que eso. No hay elementos que vayan en la dirección que tú preguntabas, ¿no? La diplomacia francesa en el Uruguay, lo que nosotros tuvimos entre las manos, da cuenta de una actividad de observadores que luego se encuentran con problemas porque hay latinoamericanos en París y porque ocurren cosas en París. No debe olvidarse que mediados de los años 70 son años de plomo en París. Hay una gran cantidad de atentados, de asesinatos, de bombas, una cantidad de grupos armados bastante importante de proyección internacional que actúan en París, por ejemplo, ligados a la causa palestina. En fin, hay una actividad política de una democracia sacudida por lo que ocurre allí, no necesariamente por problemas internos a la sociedad francesa, que también los hay, pero es un periodo de mucha ebullición que recién se va a calmar
digamos, en los años Mitterrand, ¿no? A partir de los años 80. Pero en ese momento es también un momento complejo en la propia sociedad francesa. La policía está muy activa también, ¿no? Una anécdota que me parece interesante, me hizo acordar el amigo aquí que hizo la pregunta, es nada organizado, como decíamos, pero hay un hecho anecdótico que el hijo de un agregado de negocios francés participa en Paysandú en un atentado a un comité del Frente Amplio. Y el embajador va y lo entrevista y le dice, ¿y esto? Dice, no, pero ya lo arreglé, ya lo mandé para Brasil al muchacho. Y la macanera que había hecho el atentado al comité del Frente con un auto diplomático. pero el documento deja claro que después de la entrevista que ya había sacado a este muchacho, ya lo había sacado para Brasil. Pero son espontáneos. Así que no hay problema. Y al auto también. Sí, inversamente, por ejemplo, ahora recuerdo otro caso, hay unos curas dominicanos que tienen una actividad, franceses, que tienen una actividad crítica, digamos, y que incluso han escrito textos de justificación de la lucha armada, y entonces la policía uruguaya está observándolos, está detrás de ellos y se acerca a la embajada para decirle, pero ¿y estos curas quiénes son, no? Y entonces los embajadores se preocupan en saber quiénes son, qué están haciendo, recorren su pensamiento, piden informes a París, díganos quiénes son estos hombres, su trayectoria, de dónde vienen, de qué diócesis, cuál es su recorrido, dónde han publicado, bueno, en fin, hay ese tipo de elementos, efectivamente, o lo que tú revisaste sobre los 2 ciudadanos franceses presos, también son detalles que no son detalles, ¿no? No eran dominicanos, eran dominicos. Eran dominicos. Perdón, gracias. No es lo mismo. Gracias, eran dominicos. Sí. No eran ciudadanos de la República Dominicana, perdón. Y publicaron en los cuadernos del CLAE. Sí. A propósito del padre Lebret, que era un referente. Sí. Una interrogante. En casos así, por ejemplo, el gobierno francés pone a disposición todo por año o pone lo que quiere a la vista. Va liberando Hay según la complejidad. Hay documentos clasificados a 30 años, a 40 años. Creo. No, a ver, ahora puedo responder a eso con precisión, porque quienes organizaban esta actividad, quienes nos pidieron esto, eran juristas especialistas en el derecho del archivo. Entonces, puedo contestar esto con precisión. Lo que dice, en Francia no existe, por ejemplo, la noción de secreto de Estado. Los documentos son todos públicos, todos, salvo los que entran bajo el secreto de defensa y de seguridad, ¿no? Cuando hay cuestiones de la defensa, sí, ahí puede haber una reserva. Pero en todos los otros casos, todos los documentos son públicos. Pero si la identidad de una persona privada está comprometida o puede verse comprometida, el archivista puede decidir no comunicarlo hasta 75 años después de la muerte de la persona en cuestión. Entonces aquí aparece un juego de criterios complejo en donde alcanza con que, por ejemplo, Coronel Trabal es una persona que murió hace menos tiempo, entonces se podía decir no, porque la identidad hay que consultar con sus deudos, hay que preguntarle a los herederos, en fin, puede haber todo este tipo de precauciones. A nosotros se nos denegó el acceso a 2 carpetas y en este caso nosotros hubiésemos podido hacer un proceso, es decir, presentarnos a un tribunal y pelear por el acceso a esos archivos. No sabemos cuál hubiese sido el resultado, no lo hicimos, porque eran carpetas cuyos títulos nos hacían pensar que no había allí nada crucial, y no sabemos por qué se nos dijo que no, pero y en algunos casos, en el caso de la carpeta del Coronel Trabal, hubo muchas reticencias y demoramos muchos meses en obtener la aprobación, y tuvimos que hacer una nota justificando y explicando quiénes éramos nosotros y por qué queríamos el acceso a esa carpeta, y el
los archivos se reservan una cantidad, o nos impusieron una cantidad de precauciones. Por ejemplo, no podíamos sentarnos en la misma mesa los dos. Teníamos que estar, yo tenía, para abrir esa carpeta, la autorización la había obtenido yo, tenía que ir, dejar todo lo mío, mi computadora, mi teléfono, todas mis cosas. Solo podía entrar con hojas blancas, sueltas, no un cuaderno, y un lápiz de papel, puesto en una bolsita que ellos me daban transparente, y sentarme en una mesa solo con un empleado de los archivos que vigilaba mi actividad. No podía fotografiar, no podía fotocopiar ni escanear ninguno de esos documentos, solo podía tomar nota de ellos. Bueno, hay este tipo de precauciones así, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad jurídica y más o menos cómo funciona en el caso de los archivos en Francia, ¿no? Pero desde acá se son los dos ministerios donde esas prerrogativas, esos protocolos funcionan de esa manera. No, esa es la ley francesa para todos los archivos. Para el resto de los ministerios no, o sea, son los dos ministerios que están excluidos del protocolo del ciclo de vida de los 30 años. Affaires étrangères, défense. Y sí. Bueno, pero sí, les tocó el difícil, el más difícil. Sí. Cuando hay un proceso judicial en curso también, ¿no? Ahí hay otras reglas de juego que entran en juego, entonces ahí uno puede no tener acceso a un expediente judicial, por ejemplo, porque hay un proceso en curso. Esa es también. Yo iba a hacer la misma pregunta acerca de cuán editado puede estar el material que le dieran, decir que no estuviera completo. Ha sido básicamente respondida, pero ahora mencionas el tema del juicio, que ya habías mencionado en el caso de Ramón Raval. Y la pregunta que le hago ¿fue un juicio de oficio? Es decir, no tengo el lenguaje jurídico, digo, ese tipo de cosas la puedo manejar. Iniciado por el gobierno de Francia, tú dijiste es un contencioso que no ha sido resuelto, entonces está en curso, se cerró. Es decir, ¿cuál es el estado legal de ese procedimiento? No sé cómo llamarlo. No, la investigación cesó bastante pronto. La investigación. Sí, policial, ¿no? Sí. O sea, es decir, la policía se encuentra con una persona asesinada e inicia una investigación y hay un juez que interviene y abre una causa. Por orden del fiscal, digamos, el procureur, ¿no? Entonces comienza un proceso judicial. Ese proceso judicial es cerrado muy rápidamente, ¿no? Y allí quedó. No hubo más actuación por parte de la policía, ¿no? En el caso de Francia es el juez de instrucción el que interviene en esa parte del proceso, ¿no? Entonces la instrucción comenzó y no dio lugar a la apertura de un proceso, ¿no? Ese tipo de cosas, yo no soy abogado, soy sociólogo, ¿eh? Entonces ese tipo de cosas pueden ocurrir por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, porque no hay pruebas suficientes que permitan avanzar en un proceso. Eso no quiere decir que luego la causa pueda ser reabierta en otro momento. Esto no ocurrió, es decir, la policía y la justicia interrumpieron la actividad de búsqueda para el esclarecimiento. Cuando yo dije que era una causa abierta, no me refería desde el punto de vista judicial, la causa está cerrada, me refería al hecho de que nosotros hicimos una investigación sobre ese caso, encontramos una cantidad de elementos, pusimos en conexión cosas que parecían inconexas, revisamos hipótesis de otros investigadores que nos habían precedido, como dijo Gerardo Caetano, y en ese diálogo entre investigadores aportamos los elementos que encontramos que nos parecía pertinente aportar. Pero yo no sé quién mató al coronel Trabal. No lo sé, no tengo la menor idea. Es decir, quién fue el autor material, el nombre y el apellido de la persona que mató al coronel Trabal, no lo sé. No tuve ningún elemento que me permitiera pensar quién había sido, ¿no? Pero no sé si ese es el rol de un investigador en ciencias sociales. A veces puede ser lo de un historiador. Los sociólogos estamos un poquito más lejos de ese tipo de pregunta, ¿no? Pero tampoco disponemos nosotros de las herramientas
necesarias para llevar adelante tal investigación, ¿no? Y además, debo decir con toda honestidad que nosotros no consultamos todos los archivos que existen en Francia relativos a este caso. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos haber consultado los archivos del Ministerio del Interior, es decir, de la policía, o los archivos judiciales. La causa debe estar, con toda seguridad, el expediente de la causa archivada en algún lugar. Eso requiere una energía particular para poder acceder a esa documentación, ¿no? Nosotros tuvimos acceso a unos archivos y aportamos los elementos que estaban en esos archivos, ¿no? Entre esos elementos habían elementos de otros expedientes que estaban en otros lugares. Mencioné la autopsia, por ejemplo, o ese informe sobre Alain Labrousse. Eso vino de otra dependencia del Estado, fue producido en otro lugar, no fueron ni los embajadores ni el cuerpo diplomático, ¿no? Son comunicaciones dentro del Estado. Entonces, cuando digo que el caso está abierto, me refiero a eso, a que resta mucho por hacer y que nosotros no hicimos de ninguna manera, resolvimos este enigma. No resolvimos este enigma. Aportamos elementos que esperamos permitan seguir dando pasitos en la resolución de ese enigma, en el caso de que eso fuese importante e interesante, yo creo que lo es, o en la organización de los debates que de manera tan apasionada y tan fuertemente animan a la sociedad uruguaya en relación con estos casos. En Francia prácticamente no tiene ninguna importancia política hoy saber quién mató al coronel Trabal, ¿no? Tal vez porque no se sabe quién lo hizo y entonces pasa de manera desapercibida, pero digamos, pocas personas saben hoy que en el año 74 un diplomático de una pequeña república de América del Sur fue asesinado en la cochera de su edificio. Sí, ¿no? Porque más recientemente, hace cuántos años, 10, surgió el testimonio de Jean-Marc Bourrian que implicaría a Francia de otra manera, por ejemplo. Es decir, no es que sea tan ajeno a Francia. No es ajeno en lo absoluto, pero no constituye una preocupación pública, a eso me refiero. Jean-Marc Bourrian no se dirigió al diario Liberación para dar sus declaraciones. No sé por qué, pero en todo caso no le interesó al diario, no le interesó a nadie, ¿no? O sea, le interesó a un periodista uruguayo. Bueno, el coronel Trabal era una persona muy importante en el Uruguay. Igual en un país que maten a alguien, la responsabilidad del país, en cierto modo. Con toda seguridad hay una responsabilidad, sí, pero... Tengo entendido que hay documentos que han sido negados a gente que los ha pedido con el argumento de no sé qué ley en relación a la guerra de Argelia, bueno. Conflicto, es decir, no, con un tema de seguridad nacional. Puede ser, no lo sé, pero sí, es posible, sí, con toda seguridad. Sí. Por allá y por acá. ¿Entre qué años correspondió la investigación que hicieron ustedes? A ver, nosotros trabajamos, no todos, los tres no trabajamos con el mismo periodo, pero aproximadamente, porque no establecimos un corte exacto, entre 1965, en algún caso un poquito antes, y 1980-81, pero la mayor parte de la documentación que estudiamos, nuestro interés termina a mediados de los años 70, ¿no? Entonces ese es un poco el periodo, unos años antes del golpe y un poquitito después. El poquitito después es porque luego no hay documentación disponible, porque en ese momento en que nosotros realizamos la investigación, los archivos no estaban catalogados. Los archivos existen, los documentos existen, pero los archivos no están constituidos. Perdón, pero la investigación de ustedes fue
en esos años? Nosotros fue realizamos sobre esos años. y nosotros lo hicimos. ¿Y la de ustedes cuándo? Bueno. Nosotros observamos leímos esos archivos comenzamos en 2016 y José López Mas volvió pronto a Montevideo con una cantidad de fotografías y de fotocopias en su computadora y en su valija, y nosotros volvimos algunos añitos más, no sabría decir con precisión, pero tal vez hasta 2018 a los archivos. Gracias. Tengo una pregunta acá. Sí. Ustedes dijeron que no habían encontrado ningún tipo de acción de parte del gobierno francés respecto a nuestro país. Ahora, no sé si ustedes vieron solamente documentación de nuestro país o de la zona, porque hubo intervención de la gente de la OAS en Argentina, por ejemplo. No sé si eso estaba dentro de la documentación que ustedes vieron. Y la otra pregunta que quería hacer, no sé si llegaron a eso, hubieron delegaciones de médicos franceses que vinieron acá y entraron a las cárceles y entrevistaron gente en las cárceles. ¿Eso lo vieron? ¿Encontraron algo de eso? Sí, están las entrevistas del personal de la embajada que visita a los ciudadanos franceses que están presos. Hay algunas de las entrevistas que están en el libro. Algunas muy interesantes, que cuando vi en la televisión, no sé si es el Canal 1, que entra a la cárcel de Libertad, y un preso, un muchacho muy joven, no tenía ni 20 años, creo, que es el que lo sacan de la celda y el francés denuncia todo. Es decir, ese muchacho vestido con el coso de preso se va a la televisión y se va todo y queda allí, y es el primero que empieza a denunciar dónde están los rehenes. Es decir, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está Marenal? ¿Dónde está Sendik? Acá se lo llevaron hace tiempo, y está esa entrevista y el seguimiento que hace la embajada, ¿no? Preocupándose, y también los franceses de primera y los franceses de segunda, los que son doble nacionalidad, como el gobierno uruguayo, el que es francés, pero se involucró rápidamente, le ayuda a que se vaya, y otro que tiene un padre uruguayo y una madre francesa, lo consideran uruguayo y deliberadamente no le aplica la misma vara, ¿no? Pero hay información de esa. ¿De la primera parte de la pregunta? Nosotros no consultamos los archivos relativos a los otros países. Nos concentramos en las carpetas Uruguay. A veces aparecen algunos elementos, porque por ejemplo el agregado militar de la Embajada de Uruguay en Francia es el mismo que el de Argentina, entonces ahí hay a veces algunos elementos que conciernen a la Argentina, pero son pocos, ¿no? Son pocos. Ahora, en el coloquio del que hablé, sí intervinieron colegas argentinos. Las carpetas sobre la Argentina han sido profusamente estudiadas, consultadas, e incluso la justicia argentina ha pedido todas las carpetas del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Francia y el Ministerio de Relaciones Exteriores le ha brindado copia de toda la documentación a los jueces argentinos en más de una oportunidad en relación con distintas causas, ¿no? No puedo decir qué es a qué ha dado lugar eso, pero y sé un poco menos de lo que ha ocurrido con otros países de la región, ¿no? Pero me consta que los archivos sobre la Argentina han sido consultados en varias oportunidades, y no solo por investigadores en ciencias sociales. No, que a mí me genera un efecto al revés, o sea, que como que de repente alguien puede tener la tendencia de decir, bueno, existe la verdad sobre el asesinato de Trabal, no. Lo que existe, y que me gustaría saber cómo lo perciben ustedes, es un estímulo
a que, bueno, con la apertura de otros archivos que nos rodean se puede también generar condiciones para la apertura de los archivos en Uruguay. Y entonces, a mí me importa saber si para ustedes el libro puede tener un impacto en ese sentido, o sea, decir, bueno, ¿por qué si estamos mirando la documentación que produjo Uruguay y manda a Francia, ¿por qué no podemos abrir los archivos en Uruguay y verlo directamente acá? O sea, hay un aspecto que me parece importante en ese sentido. Porque la verdad no está, o sea, la verdad es algo de un nivel de complejidad que me parece que no lo vamos a dilucidar nosotros. No, interesante que se abran los archivos, eso por supuesto que sí, pero me extrañaría que hubiese información sobre ese hecho. O sea, hay muchos hechos que no quedan registrados, que no tengo muchas expectativas. Ojalá que los archivos sean accesibles a todo el mundo, como se dice que van a ser, y que se encuentren cosas. Costa Gabra, si hay información sobre la visita de Michel Rey. Sí, hay allí. Claro, hay documentación. Y hay valoraciones que hace la embajada sobre el rol de Michel Rey y documentos que envía Uruguay reclamando también desde el punto de vista del gobierno uruguayo qué era lo que ella estaba haciendo acá también. Michel Rey es una periodista, la esposa de Costa Gabra, que fue raptada cuando estuvo acá, y el gobierno uruguayo le acusa de que ella un poco vino a juntar información para la película que el marido filmó. Sí, algo muy breve, muy breve. Yo leí el libro. No lo hubiera presentado si no lo hubiera leído. De la lectura del libro surge de manera muy clara y me parece muy consistente que el enigma trabal sigue, persiste, que no ha sido resuelto. Este libro alimenta pistas que no resuelve, no era su cometido ni sus posibilidades, pero alimenta esa sensación de que allí hay un enigma muy importante por todo lo que rodeó a la figura de Ramón Trabal, que persiste sin resolverse. Y bueno, forma parte especialísima de, tantas cosas, tantos acontecimientos, tantas situaciones de aquellos años ominosos sobre los que no tenemos verdad. ¿El libro fue publicado en Francia? No, todavía no, está entre las manos de una editorial, pero no será publicado bajo la misma forma. Estos textos que componen el libro van a formar parte de un volumen más amplio que contiene todos los textos producidos para ese coloquio en relación con Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile. ¿Cómo se va a llamar? ¿Quién lo va a editar? Eso lo resuelve el editor. La verdad es que ya tiene título, pero no recuerdo ahora. Archive et Dictature, y va a ser publicado por las prensas universitarias de Nanterre. Sí, de Nanterre. No, solo quería comentar, no leí el libro, no lo voy a leer. Si en dos elementos que ustedes leyeron, que hay una preocupación de la Cancillería francesa entre los vínculos de la dictadura uruguaya y los grupos de ultraderecha en Francia, ¿no? Porque muchas veces esa gente termina siendo el verso ejecutor de una cantidad de cosas, ¿no? Si ustedes encontraron algo, todo lo que leyeron, no necesariamente en el libro, si ellos tenían esa preocupación o encuentran algún elemento entre... No aparecen, que yo recuerde, no aparecen elementos de ese tipo, no. Hacen los embajadores consideraciones sobre los grupos de extrema derecha de acá, sí, muy interesantes, sí. Súper interesantes, sí. Consiguen peinar muy bien y ver quién es la voz que habla por el sector más duro del ejército, qué diario es. Tengo un amigo, el gobernador Leti, y
cuando se van para Francia, Cavazo, que se hace llamar Cúpiter Tronante en ese ¿Cómo se llama? Cúpiter Tronante. Le dice, ojo con lo que hables, porque una boleta a nosotros acá nos cuesta $1.800. Era plata en aquella época, parecía poca, ¿no? Por eso me preocupaba después de hacer esa pregunta si habían encontrado algo. Hay otros elementos que a mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo, que son menos del orden de lo factual o de lo que corresponde con las investigaciones policiales. Los derechos humanos no son una preocupación en la época, o al menos no son nombrados de esa manera, no constituyen un problema político para los diplomáticos. Pueden decir que hay violaciones a los derechos humanos en el sentido de que hay encarcelamientos arbitrarios, que hay crímenes, que hay tortura, pero la problematización de los derechos humanos, tal como va a ocurrir hacia los años 80, o tal vez está comenzando a construirse esa problematización por parte de las víctimas y de las organizaciones sociales. Pienso, por ejemplo, en las Madres de Plaza de Mayo argentinas. No forman parte del lenguaje político de los diplomáticos, ¿no? Se puede denunciar un crimen, se puede denunciar una tortura, se puede denunciar una detención arbitraria, pero no está formulado el problema violación a los derechos humanos, ¿no? Incluso cuando están frente a hechos de gran magnitud, ¿no? Por ejemplo, los embajadores dicen muy poco sobre los fusilados de Soka, prácticamente no dicen nada, ¿no? En algún momento el embajador menciona este hecho, pero la preocupación política es de otro orden, ¿no? Sí están preocupados por el progreso de la ultraderecha, por la desestabilización del orden democrático, por el accionar de la guerrilla antes, que despierta al mismo tiempo una suerte de preocupación, fascinación, curiosidad, ¿no? Alarma. Hay, por ejemplo, un informe relativo a una reunión de la OTAN en Bruselas, en el que intervienen una larga decena de países sobre el MLN Tupamaros, y en donde se convoca al ex cónsul Jackson, que había estado en la cárcel del pueblo, para que brinde un informe sobre las características sociológicas, la ideología y la psicología de los militantes de la guerrilla. Y hay entonces una reunión relacionada con la guerrilla urbana, su metodología y su modus operandi, pero es una reunión que tiene una preocupación militar. ¿Y eso, perdón, en qué año fue? No lo recuerdo ahora con exactitud, pero creo que es en el año 74. Está en el libro, pero... No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, les agradecemos a todos y a todas por participar de este evento. Es un honor estar presentando esto junto a ustedes. Y les invitamos a pasar por la mesa del fondo, que están a la venta los libros. Así que muchas gracias.